nos indicaba que en diferencia a la primera ley, esta indicaba ya los procesos que sí podían realizarse y que sí eran, digamos, factibles de poder efectuarse en un contexto determinado, ¿no? La primera ley indica solamente el proceso, no nos indica si es viable o no es viable, indica el proceso. En este caso, la segunda ley ya nos establece restricciones y nos indica si un proceso es viable o no, como los procesos reversibles y los procesos irreversibles, ¿no? Entonces, aquí en el texto hay unas indicaciones que ustedes las pueden leer para más o menos establecer la diferencia que hay entre la primera y la segunda ley. En esta parte de los conceptos que nos da Clausius, que nos da Kelvin Planck, también está claro ya los conceptos más comunes que tenemos en la definición de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y son, creo que, bastante simples. En lo que respecta a Clausius, ¿qué nos dice? Es imposible la transmisión de calor de un cuerpo de menos temperatura a otro de más temperatura. Eso ya nosotros inclusive lo podemos definir, lo podemos reconocer en la realidad, y sabemos que un cuerpo que tiene menor temperatura no puede ceder calor a uno que tiene mayor temperatura, ¿no? Eso es imposible que ocurra, ¿no? No va a ocurrir eso. Siempre para que ocurra cesión o traslado o flujo de energía, el cuerpo que va a ceder la misma tiene que tener mayor temperatura, ¿no? Siempre ocurre cuando hay diferencia de temperaturas, pero el cuerpo que cede es el que tiene mayor temperatura, ¿no? Entonces, esa es una de las definiciones de la segunda ley. Y el otro que nos indica Kelvin Planck también nos dice que es imposible que una máquina cíclica convierta íntegramente el calor en trabajo, ¿no? Eso también habíamos indicado, que una máquina no puede convertir todo el calor que recepciona de la fuente térmica, no puede convertir todo ese calor en trabajo, ¿no? Siempre hay una cantidad de calor o de energía que es absorbida por el sistema y que se convierte en energía interna, ¿no? Y el resto sí puede convertirse en trabajo, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son los más comunes con los cuales podemos definir la segunda ley de la termodinámica. Entonces, aquí podemos notar que ya hay restricciones, ¿no? Aquí nos dice que las máquinas cíclicas solamente, ¿no?, pueden convertir una parte del calor recibido en trabajo. Es una restricción grande. No tenemos máquinas térmicas que trabajen al 100%, no existe esa máquina en la realidad, ¿no? Ustedes nunca van a encontrar, por decir, un motor que convierta toda la energía del combustible quemado en trabajo. No existe, ¿ya? Siempre va a haber una cantidad de energía que va a ser absorbida por la máquina y que se va a perder, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, en las máquinas térmicas, nosotros habíamos indicado, ¿no?, que en toda máquina térmica hay una fuente caliente, una fuente que proporciona energía, una máquina que transforma esa energía en trabajo, y toda la energía que no la convierte en trabajo la cede a una fuente fría, ¿no? Entonces, una máquina térmica es eso: recibe energía, convierte la energía en trabajo y el resto lo elimina. ¿Dónde lo elimina? Al ambiente, ¿no? Esta fuente fría por lo general es el ambiente. Tenemos un condensador, tenemos
un radiador donde el agua o el aire se lleva ese calor sobrante de la producción de trabajo y se elimina la luz. Ese es digamos, el proceso normal que tiene una máquina térmica. O sea, hay una fuente de donde absorbe calor, una máquina que realiza el trabajo y una zona de liberación de la energía no convertida en trabajo. Eso ya lo habíamos visto, lo habíamos revisado. Bien. Entonces, el ciclo de Carnot. Ya sabemos lo que es un ciclo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un ciclo es una secuencia de... ¿De qué? Una secuencia de... Una secuencia de... ¿De qué está formado el ciclo? ¿Cuáles son las partes del ciclo? ¿Qué cosa es esto? BC, por decir. Esto es un estado. B es un estado. Pero todo esto, ¿qué cosa es? Proceso. El ciclo es una secuencia de procesos. No se olvide, no se olvide. ¿Ya? Entonces, un ciclo está conformado por procesos. Y los procesos están formados por estados. Estado 1, estado 2. ¿Ya? Entonces, eso tengámoslo presente. Entonces, el ciclo de Carnot está conformado por 4 procesos. 4. 1, 2, 3, 4. 4 procesos. ¿Ya? Entonces, si nosotros verificamos ahí, ¿no? Verificamos y lo revisamos. Vamos a tratar de parar esto. A ver si se para. Ya, entonces, si nosotros vemos, aquí tenemos las isotermas, ¿no? Hay dos isotermas. Una isoterma de temperatura baja y una isoterma de temperatura alta. Entonces tenemos dos isotermas. Y hay dos procesos que están en las isotermas, ¿no? Hay dos procesos ahí. ¿Y los otros dos procesos qué serán? Si estos dos procesos son isotermos, ¿no es cierto? Y aquí hay otro isotermo. ¿Los otros qué serán? Adiabáticos. ¿Por qué adiabáticos? Porque están entre dos isotermos, ¿no es cierto? Si un proceso está entre dos isotermas, es adiabático. Y si un proceso sigue la línea de la isoterma, es un proceso isotermo. Y si un proceso puede ser horizontal a presión constante, o puede ser vertical a volumen constante. Listo, no hay más. Eso es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, el ciclo de Carnot está conformado por dos isotermas y dos adiabáticas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos isotermas que están en negro y las dos adiabáticas que están en azul. Esta es adiabática y también esta es adiabática. Esas dos adiabáticas. Entonces, eso es. Ese es el ciclo de Carnot. ¿Ya? El ciclo de Carnot. Este ciclo está conformado por dos isotermas y dos adiabáticas. ¿Y qué son
Esas isotermas y adiabáticas son procesos, ¿no es cierto? Son procesos. Muy bien. Entonces, a ver, si nos ubicamos en cualquier punto, vamos a ubicarnos en el punto A. Ahí está el punto A. El primer proceso es un proceso isotermo hasta el punto B. ¿Qué tipo de proceso es? Cuando el volumen crece. Si el volumen crece, es un proceso de expansión. Expansión. Volumen crece, se expande. Si el volumen se reduce, se comprime, no compresión. ¿Listo? Ya, entonces, proceso AB es un proceso de expansión isotérmico. Proceso de expansión isotérmico. Después sigue el otro proceso de expansión, proceso de expansión adiabática, ¿no? Proceso de expansión adiabática. Entonces, los dos primeros procesos son de expansión. Uno isotermo y el otro adiabático. Ya, los dos procesos. AB y BC. ¿Por qué son de expansión? Porque el volumen aumenta, el volumen crece. En otras palabras, el pistón está corriendo hacia abajo, el volumen está creciendo. Primera corrida a la mitad, segunda corrida a la otra parte, ¿no? El volumen está creciendo. Hay un proceso de expansión. O sea, hay un proceso de, puede ser absorción de aire, absorción de algún elemento del gas que está trabajando en el interior del cilindro, ¿no? Entonces el volumen está creciendo. Aquí, primera fase, corrida hacia abajo, ¿no? Volumen crece hasta aquí, hasta ahí. ¿Ah? Segunda fase, ya viene la fase de compresión, proceso CD, ¿no? Proceso CD. Proceso CD. Ahí hay un proceso ¿de qué? Compresión. Compresión. ¿Qué tipo de compresión? Isotérmica, ¿no? Estamos en la línea de las isotermas. Son isotermas. Entonces, hay un proceso de compresión isotérmica. Un proceso de compresión isotérmica. En otras palabras, el pistón llega a su máxima expansión y empieza la compresión. Primera fase es compresión isotérmica. Y segunda fase, compresión adiabática. ¿No es cierto? Llega aquí y a esta compresión es una compresión adiabática. Entonces, de D a A. Y a la vuelta, llega al mismo punto. ¿No es cierto? Empezó de A, da la vuelta y llega al mismo punto. Entonces, es un proceso cíclico, ¿no? Un proceso cíclico que empieza en un punto y termina en el mismo punto. Este es el ciclo de Carnot, nada más, ¿no? Dos procesos isotermos y dos procesos adiabáticos. No hay más. ¿Alguna consulta, alguna duda? Pues ahí no hay pérdida de energía, ¿no? O pérdida de energía interna. Es un ciclo como que ideal. Exacto. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal, ¿ya? Y cuando realizamos ya vamos a ver cómo calculamos el CO, ¿ya? ¿No? Vamos a calcular el CO.
Y ese ciclo, o sea, ese COP, esa eficiencia, mejor dicho, el COP es en el ciclo invertido, esa eficiencia nos va a servir como referencia y poder comparar, ¿ya?, los otros ciclos que tengamos, por ejemplo el otro, el diésel, compararlo y ver cuán cercano estamos a lo ideal que puede trabajar ese ciclo, ¿no? Este es un ciclo ideal, ¿no? Es un ciclo ideal que se utiliza mucho para comparar los otros ciclos, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Es otra presentación. Bien. A ver, siempre tengamos en cuenta que los puntos o los procesos o para referirnos a los estados de un ciclo, podemos empezar a enumerarlos en cualquier punto, ¿ya? En cualquier punto. No hay, en el otro empezamos aquí, ¿no? ¿Recuerdan? A, B, C, D. Aquí estamos empezando aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, en algunos textos van a encontrar con letras, con números que empiezan en un punto, el otro empieza en el otro. No hay ningún inconveniente. Pueden empezar en cualquier punto. Lo único que tienen que ubicar o darse cuenta es qué tipo de proceso es, nada más. ¿Qué tipo de proceso es? Si es un proceso de compresión o es un proceso de expansión. ¿Ya? Si el volumen se reduce, compresión. Si el volumen se incrementa, expansión. No hay más. ¿Ya? Ya sea un proceso isotermo o sea un proceso adiabático. ¿Ya? O también puede ser un proceso isobárico, ¿no es cierto? En el proceso isobárico también el volumen puede crecer o puede reducirse, puede ser de compresión. ¿Ya? Correcto. Bien. En este caso, nosotros, o se ha enumerado aquí 1, 2, 3 y 4. También debemos darnos cuenta o ubicar aquí que en el proceso de expansión isotérmica, aquí, en este proceso es donde ingresa el calor. ¿Ya? Aquí ingresa el calor. Y en el proceso de compresión isoterma es donde se elimina el calor. ¿Ya? Aquí se elimina el calor. El calor sale, hemos dicho que en la máquina térmica hay un momento que el calor ingresa a la máquina y hay un momento que el calor se elimina, ¿cierto? El calor no convertido ¿en qué? El calor no convertido en trabajo. El calor no convertido, aquí ingresa calor. Ese calor se convierte en trabajo. Ese trabajo sale, ¿no? Sale para realizar alguna acción. ¿Para qué nosotros tenemos un motor? Para generar movimiento puede ser. Podría ser, ¿no? De repente yo tengo un motor, a ver, ¿para qué? Para moler trigo. Puede ser. Tengo un motor que mueve las paletas, ¿no? Para mover una bomba. Entonces uno tiene un motor,
motores para diferentes actividades, diferentes acciones o trabajos que van a realizar. El más conocido es el motor de un vehículo, ¿no? Que mueve las llantas, pero parte, entonces ese motor realiza un trabajo, ese trabajo sale por aquí y parte de ese trabajo, parte de esa energía que ingresó aquí se pierde, no se convierte en trabajo, entonces hay que eliminarlo, ¿no? Esa energía sale, se va al ambiente. Por eso los motores, por lo general, los motores de los vehículos tenemos que enfriarlos, ¿no? Tenemos que enfriarlos. Si no los enfriamos, llega un momento que se van a fundir, se van a malograr. Entonces, por ello hay que tener cuidado. Siempre este calor hay que eliminarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, en una parte o en un proceso, el calor ingresa. Y en otro proceso, el calor no convertido en trabajo se elimina. Listo. Y ahí está bien marcado, ¿no? Esto lo tienen ustedes en el aula virtual, ahí está la figurita, está la indicación. Bien. Entonces, proceso 1-2 es un proceso de compresión isotérmica, ¿no? Y hemos indicado que estas son las isotérmicas. Ahora no están muy bien dibujadas aquí, ¿no? Porque las isotermas siempre vienen ahí. Este dibujo lo hicimos, por eso no salió muy bien. Entonces, ahí tenemos las isotermas, ¿no? Hay una isoterma de temperatura alta y una temperatura baja. Entonces, aquí hay primero una compresión isoterma. ¿Por qué? Porque estamos a temperatura constante, ¿no? Temperatura constante. O sea, hay un proceso isotérmico. Una vez que llega a un estado determinado, ¿no? Un estado determinado, nosotros sabemos que el gas va a tener una temperatura, va a tener un volumen, ¿qué más? Perdón, va a tener una presión, va a tener un volumen, va a tener una temperatura determinada, ¿no? Ahora, una vez que llegue a este punto, se produce la compresión adiabática. Compresión adiabática. Se sigue comprimiendo, pero ya adiabáticamente, incrementando la temperatura, desde la temperatura baja hasta la temperatura alta. Entonces, se incrementa la temperatura. ¿Ya? Ahí tenemos los dos procesos de compresión. Este es un proceso a temperatura constante y esto es un proceso a entropía constante. Bien, ya estamos en este punto final de la compresión adiabática. Siempre es el punto de máxima presión y máxima, ¿qué más? ¿Qué otra variable? Puede ser máximo en el punto 3. Presión y temperatura. Siempre la temperatura va de la mano de la presión. Si incrementamos la presión, incrementamos la temperatura. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos dicen, a ver, calcule la máxima presión y temperatura en el ciclo de Carnot, ya sabemos que es ahí. ¿Listo? De repente no nos van a decir en el punto 3 o ese punto puede ser otro número, ¿no? Si yo empiezo a numerar aquí 1, 2, 3, 4, ya no va a ser 3, va a ser 1. ¿Cierto? Por favor, si no se entiende, pregunten, ¿no? A ver, los ciclos podemos empezar a enumerarlos en cualquier lugar. Puede ser aquí, 1, 2, 3, 4, 1. O puede ser aquí, 1, 2, 3, 4. En cualquier lugar, no hay ningún problema. ¿Ya? O puede ser A, B, C, D. ¿No? Acá podría ser A, B, C, D. De repente acá pongo A, B, C, D. No hay ningún problema. Ustedes pueden
empezar a enumerar en cualquier punto, pero siempre respetando el tipo de proceso que es. ¿Ya? Este proceso, que es isotermo, no va a cambiar, siempre va a ser compresión isotérmica. ¿Ya? Este siempre va a ser compresión adiabática. Este, expansión isotérmica, y este, expansión adiabática. Siempre los procesos van a ser los mismos. De repente la numeración puede variar. ¿Ya? Bien, entonces, este va a ser la máxima presión y la máxima temperatura. Una vez que llega ahí, el sistema, el ciclo, se le suministra energía, ¿ya? Y se produce una expansión, isotérmica, ¿ya? Una expansión isotérmica. Temperatura constante, todo esto. Y después, posteriormente, la expansión adiabática, donde se produce una reducción de la temperatura, ¿no? Recordemos que esta es una temperatura alta y aquí una temperatura baja, y una reducción de la temperatura. Siempre que hablemos de proceso adiabático, la entropía constante, ¿no? Hablamos de proceso isotermo, temperatura constante. Entonces, en este ciclo de Carnot tenemos dos variables que intervienen, ¿no? La temperatura y la entropía. Temperatura y entropía. ¿Qué más? No sé qué más. Pues ahí están, a ver, ¿alguna duda, alguna consulta? Profesor, ¿qué sirven los reservorios? Hay un reservorio caliente y un reservorio frío. Ya, muy bien. El reservorio caliente, ¿qué expresa? Que es la fuente de donde se suministra energía al ciclo. Podemos decir, la fuente caliente en este caso va a ser el combustible, que lo quemamos y esto le da energía al motor, ¿no? Puede ser. Puede ser una fuente de vapor, ¿no? Tenemos un caldero y ese caldero suministra energía a un motor de vapor, ¿no? Entonces es una fuente de energía, es una fuente de energía, una fuente caliente. Y la fuente fría es digamos, un lugar donde se cede el calor no convertido en trabajo, ¿ya? El calor o la energía no convertida en trabajo se elimina. Y esta fuente fría la absorbe. Por ejemplo, el radiador del carro. ¿No? El radiador del carro es, por ahí circula agua o circula algún elemento, ¿no? Y ese elemento, hay un ventilador ahí que pasa aire por las superficies externas de ese radiador, donde se lleva el calor absorbido en exceso de esa máquina térmica, ¿no es cierto? De tal manera que siempre estamos eliminando eso. Son fuentes o lugares donde se cede, de donde se extrae energía. ¿Alguna otra consulta? Pregunte, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Ahí está cómo va cambiando. Si ustedes ven aquí, ¿no? Compresión, expansión, expansión, compresión, ¿no es cierto? Y
Esto lo encuentran en mi internet, ahí lo pueden ver. Muy bien. ¿Alguna consulta? Muy bien. Y en esta parte se ha tratado de dar la explicación a cada uno de los procesos. Para que esté claro, que lo tengan. Ahí está. Proceso 1-2. ¿No? Proceso 1-2, hemos dicho que es una compresión isotérmica, ¿no es cierto? Compresión isotérmica. Compresión a temperatura constante. Entonces, ¿qué nos dice? Ponemos el cilindro sobre un depósito de calor y comprimimos el gas lentamente hasta presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿no? Hasta este punto. Presión 2, si es punto 2, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Durante ese proceso se transfiere una determinada cantidad de energía calórica. Q2, aquí se transfiere o se elimina calor. Q2 del gas al depósito, o al depósito frío, al lugar que absorbe la energía, ¿no es cierto? Sobrante del proceso. La compresión es isotérmica, a temperatura 2. Temperatura 2. Y se efectúa trabajo sobre el gas a través del pistón. ¿Qué significa eso? Dice, se efectúa trabajo del gas sobre el pistón. Que es un proceso de, si se efectúa trabajo sobre el pistón, es un proceso de compresión. Supongamos que este es el pistón. Si efectúo trabajo sobre el pistón, estoy comprimiendo, ¿no es cierto? Dice, se efectúa trabajo sobre el gas que está en el cilindro a través del pistón y su... Entonces es un proceso de compresión. Si yo estoy aquí, vamos a suponer que estoy aquí, ¿ya? Ahí está el pistón. Ahí está el pistón, esto no hay, ¿ya? Entonces hay un proceso de compresión. Primero, la compresión llega ahí, el pistón llega ahí. Es un proceso de compresión. Y la segunda fase es un proceso de compresión adiabática. Ya el pistón llega aquí. Entonces, todo el proceso de compresión se produce o se genera en dos partes, ¿no? Una compresión isoterma y otra parte compresión adiabática. Entonces, proceso de compresión. Llega ahí. Una vez que llega el pistón ahí, retorna. Otra vez ahí, ¿no? El pistón está ahí, va y viene, va y viene. Y ese movimiento hace que, esta es la biela, esto se llama biela, está unida a un cigüeñal. Ustedes conocen un cigüeñal, ¿no es cierto? A ver, ¿las damas conocen un cigüeñal? Tarea. Van a entrar a internet y van a buscar un cigüeñal, ¿ya? Para que lo vean. Un cigüeñal es un fierro más o menos que tiene esta forma, así.
¿ya? Y ahí están unidas las bielas del pistón, las bielas. Así. Es parte del motor. Entonces, este es el pistón, son las bielas. Entonces, esto va, uno está abajo, otro arriba, ¿no? Va y viene, así, va y viene. Y este movimiento rectilíneo hace que el cigüeñal gire, ¿no? Hace que este gire. Y este giro es el movimiento rectilíneo, se convierte en un movimiento circular. Y ese movimiento circular se traslada a las ruedas, llantas, o a donde ustedes quieran, ¿no? Entonces, un cigüeñal es, claro que no es así, ¿no? Es grueso y revísenlo, ya para que lo presenten. Y ahí está unido estas bielas, están unidas al cigüeñal. Ese cigüeñal gira y traslada este movimiento rectilíneo en movimiento circular. ¿Ya? Muy bien. Eso en la primera fase, ¿no? 1, 2, llega hasta ahí. 2, 3. 2, 3 es una compresión adiabática. Se supone que ahí no hay pérdida ni ganancia de energía, de calor. Dice, ponemos al cilindro en un soporte no conductor y comprimimos lentamente hasta su posición final. Presión 3, volumen 3, temperatura 1. Recordemos que esta es la temperatura 1, ¿no? Punto 3. La compresión es adiabática y se efectúa trabajo sobre el gas. Se efectúa trabajo sobre el gas. Compresión sobre el gas que hay aquí, ¿no? Sigue la compresión hasta este punto. Recordemos, para que haya este proceso de compresión, tiene que haber una fuerza externa que mueva el pistón, ¿no? Hacia el punto muerto superior. Este es PMS, punto muerto superior. Tiene que haber alguien que empuje. Es un trabajo, digamos, negativo, porque viene de fuera. Y elevas, dice, elevando su temperatura hasta T1, ¿no? Eleva su temperatura hasta el punto, la temperatura del punto 3. 3.4. Y en el 3.4 es un proceso isotermo, ¿no? El gas está en un estado de equilibrio inicial representado por presión 3, volumen 3, temperatura 1. Dentro del cilindro, dice, anteriormente descrito, dejamos que el gas se dilate lentamente hasta presión 4, volumen 4, temperatura 1. Durante este proceso el gas absorbe energía calórica. Q1. Aquí hay un ingreso de energía al sistema. La dilatación es isotérmica, temperatura 1, y el gas trabaja elevando al pistón a su carga máxima, ¿no? Entonces hay una expansión. Y 4.1 también es un proceso adiabático, ¿no? Donde retornamos al punto. Entonces, de esa forma se da una vuelta al ciclo, ¿no? Ahí está todo. ¿No? Entonces, el trabajo efectuado va a ser la diferencia entre Q1 menos Q2. Eso va a ser el trabajo. Porque es el calor que ingresa y el calor que sale. ¿Ya? Si restamos el calor que ingresa menos el calor que sale, es el calor convertido en trabajo. O el calor utilizado, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien. ¿Consultas? ¿Está claro? ¿Cómo calculamos el rendimiento del ciclo de Carnot? Siempre partimos de lo mismo, ¿no?
primera ley. ¿No? La primera ley. Siempre la primera ley sirve de base para ir demostrando todo lo que estamos viendo en esta segunda parte del curso. De la primera ley nosotros sabemos que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna, ¿no? Si ahí despejamos energía interna, vamos a tener variación de calor menos variación de trabajo. Ahora, en un ciclo, ¿cómo es esa energía interna? La energía interna es cero, ¿no es cierto? ¿Por qué es cero? A ver, ¿qué características tiene la variación de energía interna? ¿Qué habíamos dicho que es? Es la diferencial de energía, ¿no? Energía que ingresa menos energía que sale. Pero a su vez, ¿cómo lo habíamos definido? Digamos, ¿qué características tenía? Habíamos indicado la energía interna, la entalpía. Su forma de medir era que el inicio era el final. ¿Y qué se llama eso? Estado. Es que Función de estado. es una función de estado, ¿ya? Entonces la energía interna es una función de estado, la cual no depende del recorrido, ¿no es cierto? A diferencia del trabajo. El trabajo sí depende del recorrido que realiza. Entonces, si esta energía interna empieza en un punto y termina en el mismo punto, es igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una función de estado. Y su diferencia, digamos, delta U1 menos delta U1 va a ser cero, ¿no? Porque la energía interna en este punto de partida, y si llega ahí, va a ser la misma. Entonces, va a ser cero. Ya está. Entonces, si esta energía interna es cero, ¿qué nos queda? Nos queda que la variación de trabajo es igual a la variación de calor. ¿Y qué hemos dicho? Que la variación de calor o que el trabajo es igual a Q1 menos Q. O sea, mejor ponemos, en vez de poner 1, vamos a poner el calor absorbido sobre menos el calor cedido. ¿Ya? Así. O el calor, si ustedes quieren poner el calor que ingresa menos el calor que sale. ¿Ya? El calor que ingresa, ¿sí?, sobre menos el calor que sale. Eso es el trabajo. ¿Ya? Entonces, como el calor, perdón, el trabajo es igual al calor, va a ser eso, ¿no? Y el rendimiento de Carnot es el trabajo sobre el calor absorbido. Y el trabajo es esto, ¿no? En otras palabras, si interpretamos el rendimiento de Carnot, va a ser igual al trabajo generado sobre el calor absorbido. En otras palabras, cuánto de calor que ingresa al sistema se convierte en trabajo, ¿no? Cuánto de este calor
se convierte en trabajo. Ese es el rendimiento, ¿no? Relacionar este trabajo con este calor. Entonces dividimos el trabajo entre el calor y esto. A ver, ustedes ya están llevando algunos cursos de tecnología, ¿cierto? ¿Qué tecnología están llevando? ¿Ninguna? Tecnología pesquera básica. ¿Ah? Ya llevaron. Ahora están con la 1. Ah, procesamiento 2. Perfecto. Entonces ya están expertos en. A ver, ¿cómo me calculan el rendimiento? Hay una planta de. Cualquier planta, de conserva, de harina, una planta de producción. Y les dicen, calcúleme el rendimiento, así al ojo nomás. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué producto? El rendimiento de la producción. Vamos a suponer que están trabajando en una planta de conservas, de congelado, de harina. Y le dicen, a ver, calcúlame el rendimiento para más o menos ver si está funcionando o no está funcionando. ¿Cómo lo calculan? Nada más, ¿no es cierto? Nada más. Divido lo que sale entre lo que ingresa, voy a tener un porcentaje. Un porcentaje. Y ese porcentaje es el rendimiento. ¿No es cierto? El rendimiento que tiene, digamos, hacer. Si ingresan 10 toneladas y obtengo 5, ¿cuánto sería el rendimiento? 50%, ¿cierto? 50%. Es al ojo, nomás, así, ¿no? Siempre que ustedes le pregunten, a ver, hay una planta de conservas, ¿cuál es el rendimiento? ¿Ya? ¿Cuánto de materia prima está ingresando? ¿Cuánto de producto estoy obteniendo? Divido, ya, más o menos, tengo una referencia, ¿no? Ahora, si quieren ser más digamos, exactos, ya toman en cuenta otros aspectos, ¿no? Pero así al ojo, ¿no? Para más o menos ir viendo si está funcionando o no el proceso, siempre se hace eso, ¿no? A fin del día se dice, a ver, ¿cuánto materia prima entró? ¿Cuánto el producto tenemos? Y tenemos un rendimiento, ¿no? Igual aquí, ¿cuánto de trabajo estamos obteniendo y cuánto de energía está ingresando al sistema? Porque la energía es lo que nos está costando, ¿no? Esa energía nos está costando. Porque esa energía está producida de repente por la quema de un combustible. Y ese combustible tenemos que ir a comprarlo. Entonces, el trabajo generado o producido sobre el calor absorbido, el calor que ingresa. Entonces, ¿cuánto de calor ingresa y cuánto se convierte en trabajo? Entonces, esa relación es el rendimiento de Carnot. Ahora, este rendimiento de Carnot, calculado así como ustedes lo ven aquí, no es un rendimiento ideal, ¿ya? No es ideal. Este es un rendimiento real. ¿Cómo calculamos el rendimiento ideal? Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Entonces, ya sabemos que el rendimiento es este, ¿no es cierto? Calor absorbido menos calor cedido, el trabajo sobre el calor absorbido. Y ahí tenemos el rendimiento. Cualquiera de las dos formas pueden ser. Bien. Ahora, nosotros sabemos que el calor absorbido, este calor absorbido, el calor absorbido es el proceso 3, 4, ¿no es cierto?
está la flecha. Ahí está. Calor absoluto, calor que ingresa, calor que absorbe el sistema. ¿Ya? Ahí está. Con una flecha más grande. Es el proceso 3, 4. Ahí está el calor. Y el calor cedido es el proceso 1, 2. ¿No es cierto? 1, 2, calor cedido o eliminado. Y 3, 4 es el proceso por donde ingresa el calor. ¿Ya? Entonces, la variación o la diferencial de calor es el calor absorbido, ¿no? Y es el proceso 3, 4. Hemos dicho que el calor es igual al trabajo. ¿Está bien? Y el trabajo en un proceso, ¿qué tipo de proceso es el 3-4? Adiabático. Ah, no, isotérmico. Isotermo, ¿no es cierto? Sí. Proceso isotermo. Sí. Y el trabajo en un proceso isotermo es RT logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. ¿No? Eso veamos en nuestras formulitas. ¿Qué es esto? Y el proceso 1-2, que es el otro proceso isotérmico, para el calor cedido. El calor cedido es el proceso 1-2. Aquí. Igual. Es RT logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Profesor, en la 1-2 es expansión isotérmica, ¿no? Sí, estamos hablando de procesos isotermos. Los dos son isotermos. Uno es de expansión, el otro es de compresión. Sí. Pero los dos son isotermos. Y los dos tienen la misma forma. Lo único que varía, ¿qué varían? Los límites. Varían los límites. ¿No? Acaba de volumen 1 al volumen 2. Y acaba de volumen 3 al volumen 4. ¿Ya? Ya está. Ahí tenemos las expresiones equivalentes del calor. Entonces, estas expresiones reemplazamos aquí, en cada uno, ¿no? RT, logaritmo del volumen 4 sobre volumen 3, menos RT, temperatura final, logaritmo del volumen 1 sobre volumen 2. Y RT, logaritmo del volumen 4 sobre volumen 3. ¿Está bien? ¿O está mal? Inconforme. La primera forma. Estamos reemplazando, ¿no es cierto? Creo que es esta. Creo que es esta, pero. Vale. No veo dónde está mal. A ver. Sugerencias. Alguien dijo por ahí está mal. ¿Qué hemos hecho? Si alguien se da cuenta. A ver, denle una mirada. ¿Qué hay de diferente?
A ver, ¿qué diferencia hay entre el Q1, 2, que está en el cuadrito negro, y el Q1, 2, que está en el rendimiento más abajito? ¿Se dan cuenta? No, no está. Ya no se ve. Ya no se ve. Dice Q1, 2 es igual a menos Q seguido RTF, logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1, ¿cierto? Y abajo, ¿cómo está? RTF, logaritmo de volumen 1 sobre volumen. Los volúmenes están invertidos, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Ah? ¿Me equivoqué o no? ¿Qué dicen ustedes? Error, ¿no? ¿O no hay error? Estoy ciego. A ver. Si gustan, vengan más adelante, si no se mira, esto ya no se puede ampliar más, pues ya, lamentablemente. Ampliado, ya no está ampliado. Diferencial de calor. Yo lo veo bien. ¿Está bien? ¿Por qué cambiamos los volúmenes? A ver, ¿por qué se hizo el cambio del límite? ¿Qué ocurre? Si nosotros cambiamos los límites, vamos a cambiar el... ¿Qué cambiamos si cambiamos los límites? ¿Qué está cambiando también? A ver, si yo tengo una expresión cualquiera, tengo volumen 1, volumen 2, y al final voy a tener volumen 2 menos volumen 1, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo no pongo volumen 1 menos volumen 2? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Cambia de signo, cambia de signo, cambia de signo, siempre. ¿Por qué? Porque este es mayor y este es menor. Si yo los cambio, cambio de signo. Eso estamos haciendo. ¿Ya? Aquí tenemos signo negativo, ¿no es cierto? El calor cedido es calor cedido. Si el sistema pierde calor, ¿es positivo o negativo? Positivo. Si el sistema pierde calor, negativo, ¿cierto? Pues es negativo. Entonces, para que se convierta en positivo, lo cambio y mantenga el signo, ¿ya? Para que sea menos, que inicialmente es menos, ¿cierto? Entonces le cambié el límite, se convirtió en positivo. Entonces viene acá, positivo, negativo, negativo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es mantener el signo de diferencia. Entonces, esto va a ser ahí. ¿Listo? Bien, el de aquí es el mismo, no hay problema. Entonces, los R los eliminamos. Nos queda temperatura, logaritmo, ya. Hasta ahí nos vamos a la siguiente. ¿Ya? Marquemos esto. Nos vamos a la siguiente.
¿Está bien? ¿Claro? ¿O dudas, consultas? Muy bien. Muy bien. A ver, vamos chequeando esto. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? Ahí. Aquí nos habíamos. Y eso venía de aquí. Ahí lo dejamos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Nosotros conocemos esta expresión, ¿no? Ya de memoria, ¿cierto? Ya se lo saben de memoria. La que está en el círculo negro. Esta ya la conocemos de memoria, ¿no? Ya la hemos demostrado. Ahora, si aquí es con temperatura 2, temperatura 1, también puede ser, si relacionamos esta parte, solamente temperaturas con volúmenes, ¿no? Podemos relacionar la temperatura con la que está a su costado. Aquí estamos relacionando temperatura 1 con temperatura 4. ¿Qué proceso es? 4,1. ¿Qué proceso es 4,1? Adiabático. ¿Y qué proceso es 2,3? Adiabático. Y en los procesos adiabáticos, ¿qué relación utilizo? Esta de aquí, ¿no es cierto? Siempre que tenga procesos adiabáticos, utilizo esta relación. ¿verdad? Pero en este caso es 4,1 y 2,3. No es 1,2. Lo único que varía son los límites, ¿cierto? Entonces, 4,1, volumen inverso, 1,4. Nada más. Si acá yo tengo inverso, acá también va a ser inverso. Entonces, esta siempre tómenla como base. Esta es la que saben, ¿no es cierto? Y si voy a relacionar 4,1, ya está. Si es 4,1, el volumen va a ser al revés, 1,4. Y siempre los volúmenes K-1, K-1. Ahí no varía nada. Igualito que aquí. Para el otro, 2,3. Si tengo final inicial, 3,2. Volumen al revés, 2,3. K-1, K-1. Veo caras como que no se entienden. Por favor, si no se entiende, pregunten, ¿verdad? Estamos aplicando esta fórmula que ha sido demostrada para un proceso adiabático a estos dos procesos de aquí. El 4,1 y el 2. Como son adiabáticos, aplicamos la relación adiabática. Pero esta relación es 1,2, ¿no? Y acá es 4,1 y 2,3. Entonces, siempre respetando esto, ¿no? Respetando esto. Temperatura mayor, temperatura menor, volumen menor, volumen menor. Siempre a la inversa. En este caso van al inverso. Y si tenemos temperatura, presión, son directos, ¿no? Temperatura, presión son directos. Temperatura 2, temperatura 1, presión 2, presión 1. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para establecer
establecer una relación, ¿no? De aquí, de esta de aquí, podemos sacar esto. Temperatura 4 por volumen 4 a la K-1, este por esto y este por esto. Y los igualamos, ¿no? Y este de aquí es este de aquí. Este de aquí es este de aquí. Cruz, ¿no? Ustedes son expertos en matemáticas, ¿cierto? ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, eso no es, para ustedes no es problema. Es una galletita, como dicen, ¿no? Entonces, si lo revisan, si le dan una mirada, van a ver que no es complicado. Simplemente estamos utilizando la misma relación para límites diferentes, nada más. Límites diferentes, 4, 1 y 2, 3. Esta relación, ¿ya? Y ahí tenemos, y la multiplicamos en cruz, y tenemos esto. Y para la segunda, tenemos esto de acá. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo esto de aquí entre esto de aquí. Esto va acá abajo. Lo dividimos. ¿Y qué nos sale? Nos sale como temperatura 4 y temperatura 3 son iguales, ¿no? Estas temperaturas son iguales porque es un proceso isotermo, ¿no? El 3 y el 4 son iguales y el 2 y el 1 son iguales. El 1 y el 2 son iguales. ¿Qué es esa? Temperatura caliente y esta temperatura fría. Ya está. Como 3 y 4 son iguales, eliminamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta relación de volúmenes. Entonces, ¿qué significa esto? Que volumen 4 sobre volumen 3 es igual a volumen 1 sobre volumen 2. ¿Cierto? Olvídense de los exponentes por ahora, ¿no? ¿Qué tenemos? Entonces aquí tenemos volumen 4, se pueden eliminar. La mitad del volumen 1 sobre volumen 2, eliminamos, ¿no? ¿Qué nos queda? Ya habíamos eliminado R. ¿Qué nos queda? Solamente temperaturas. Nos queda temperatura. Entonces temperatura mayor menos temperatura menor sobre temperatura menor. Entonces, el rendimiento de un ciclo de Carnot podemos calcularlo utilizando la relación de temperaturas. ¿Ya? Entonces, este rendimiento va a ser el rendimiento ideal. El rendimiento ideal. Entonces, cuando ustedes calculen el rendimiento ideal con las temperaturas, si calculan el rendimiento real con calores, ¿ya? Calores. Entonces, el rendimiento de Carnot, habíamos dicho que es trabajo sobre el calor absorbido. Si calculan así, esto es el real. ¿Ya? ¿Cierto? Y si quieren calcular el ideal, lo hacen con temperatura. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Cuál creen que va a ser mayor? No, ¿cuál será mayor? ¿El calculado con temperaturas, el calculado con calores? Con temperatura. Con temperatura. Siempre el calculado con temperaturas va a ser mayor, porque es el ideal. ¿Ya? Y el calculado con los calores es real. ¿Ya? Entonces, este es el rendimiento de Carnot. Así se llama, ¿no? Rendimiento de Carnot. Por lo general nosotros en los motores o diésel calculamos este rendimiento, ¿no? Este, el real. Ahora, si queremos tener una comparación, calculamos el ideal.
el rendimiento de Carnot. Pues me va a dar un ejemplo para comparar tanto ideal, ¿verdad? Vamos a hacer ejemplos. No hay problemas. ¿Cómo puede haber transferencia de calor de un punto a otro si las temperaturas son las mismas? ¿En cuál? En 1, 2. Sí. ¿Cómo habría transferencia de calor si las temperaturas son casi iguales? Correcto. Es temperatura constante, ¿no es cierto? Sí. Si la temperatura, ¿recuerdan? A ver, hemos visto en la primera parte del curso algunas leyes de Charles, de Gay-Lussac. Entonces, ¿qué pasa? Podemos mantener la temperatura constante, pero ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Ah? Ahí, no es constante. El volumen, del 1 al 4 el volumen. Acá, en este. Vamos a suponer que es este, ¿ya? Del 1 al 2. Del 1 al 2. Y el volumen está reduciéndose, ¿no? Volumen 1 grande, volumen 2 pequeño, volumen 1 mayor que volumen 2, ¿cierto? Entonces, al ceder calor, y nosotros decimos, quiero que la temperatura sea constante, ¿correcto? En el proceso, la temperatura puede ser constante, pero otra variable se mueve, que es el volumen. ¿Ya? El volumen se reduce y al reducirse el volumen, hacemos que la temperatura se mantenga constante. ¿Ya? Eso se puede. Se puede ceder calor manteniendo la temperatura constante. Igual aquí está absorbiendo calor, se está absorbiendo calor de 3 a 4, ¿no? El calor está ingresando. Al ingresar calor, para que la temperatura sea constante, ¿qué ocurre con el volumen? El volumen aumenta, lo inverso de aquí. Aumenta el volumen para mantener la temperatura constante. Si mantuviéramos el volumen constante, la temperatura sube. Hecho. Pues el volumen hacemos que crezca, ingresa calor y la temperatura hacemos que se mantenga constante. ¿Ya? Revisen las leyes que vimos Charles, Moy, Gay-Lussac. Uno de ellos encaja aquí. Aumenta la presión y el volumen disminuye. Aquí la presión ligeramente aumenta, el volumen disminuye y la temperatura constante. Aquí es a la inversa. Aquí la presión disminuye, la temperatura constante y el volumen aumenta. Entonces, la otra variable es la que se mueve, ¿no? Si mantenemos constante una, la otra es la que se mueve. La otra es la que se mueve. A ver, ¿alguna otra duda? Consulta. Para un ciclo, ya sea en forma ideal o ya sea en forma... ¿Listo? ¿Cuál formulita? La final. ¿No? Esa formulita. Ahora, hemos visto un ciclo de Carnot normal, ¿no es cierto? Que genera potencia, pero también existe un ciclo de Carnot invertido, ¿no? Un ciclo de Carnot invertido. En el que vimos hace un momento era así, ¿no?
de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este es al revés. Va de abajo hacia abajo. Por eso decimos que el ciclo invertido de Carnot o el ciclo frigorífico. ¿Ya? Entonces, este ciclo frigorífico, su eficiencia es de esta forma. Su eficiencia es el frío producido por lo que llamamos potencia frigorífica, QF. ¿Ya? Vamos a borrar esto. El frío absorbido, perdón, el calor absorbido, no frío absorbido, el calor absorbido sobre el trabajo gastado. El calor absorbido sobre el trabajo gastado. Eso es. A ver, ¿qué estamos hablando? A ver, explíquenos. La eficiencia del ciclo A ver, vaya, una caminadita, vaya, no, sí, un poquito de agua y... Ya, entonces, la eficiencia es cuánto de calor absorbe el ciclo o la máquina térmica sobre el trabajo gastado para absorber ese calor. Esa es la eficiencia o lo entre comillas rendimiento. ¿Ya? Entonces, también lo podemos denotar de esta forma, ¿no? Calor absorbido sobre calor cedido menos calor absorbido. Podemos calcularlo con esta fórmula, con esta o con esta. Es la misma fórmula. Cualquiera de las tres es la misma. Entonces, calor que ingresa al sistema. Trabajo neto. Recordemos que en este tipo de máquinas hay consumo de trabajo. ¿Ah? El trabajo no sale, el trabajo ingresa. O sea, aquí tiene que haber un motor que mueva esta máquina, ¿no? Esta máquina no se mueve sola, tiene que haber una fuerza externa que la mueve, ¿no? Y el calor que sale, todo este calor que ingresa, sale, ¿no? Que no se puede perder. Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se pierde en el camino, ¿no? Solamente se transforma de una forma a otra, puede transformarse. Bien, entonces, en estas máquinas frigoríficas tenemos un depósito frío, que es el espacio refrigerado, y un depósito caliente, que por lo general es el ambiente donde se elimina este calor absorbido. ¿Ya? ¿Se entendió? Pregunte, ¿no? Cualquier duda, por favor, pregunte. Muy bien. En el ciclo anterior habíamos visto que el ciclo era en este sentido, ¿no? Así. 1, 2, 3, 4, 1. Pero ahora vemos que es al revés. Miren, 1, 2, 3, 4. Es inverso, invertido. Por eso se llama ciclo invertido de Carnot. Porque es al revés. Acá va 1, 2, 3, 4. Este es el ciclo frigorífico. ¿Ya? Es el ciclo frigorífico o ciclo invertido de Carnot. A ver, vayan a dar una vueltita, 5 minutos, tiren las piernas.
todo estaba pausado, mano. No hay grabado nadie. Pedimos ya termo. ¿Qué haces acá? Uy. No es para sonar el pelo. Uy. De Carnot, ciclo de generador de potencia de Carnot, ¿no? Y los inversos. Entonces, la secuencia de procesos también es invertida. Entonces, como podemos notar, es 1, 2, 3, 4, ¿no? Es al revés. Entonces, en este caso, si nosotros nos ubicamos en el punto 1, punto 1, 2, fase de compresión. Entonces aquí el elemento que interviene en el ciclo se va a comprimir, ¿no? Primera fase de compresión, segunda fase de compresión isotérmica, o sea aquí cede calor el sistema, cede calor al ambiente, ¿ya? Entonces, de tal manera que en este caso, si aquí tenemos sobrecalentamiento, aquí vamos a tener ya el elemento o el gas enfriado, ¿no? Al ceder el calor se va a enfriar. En la mayoría de casos, en este punto, el gas está en estado de vapor y aquí está en estado líquido, ¿ya? La mayoría de casos. Pero eso se genera en un proceso de enfriamiento. Es como si nosotros tuviéramos, a ver, vapor de agua. Ese vapor de agua lo hacemos pasar por un serpentín y ese serpentín está frío, al final vamos a tener agua líquida, ¿no? Se va a condensar. Entonces, eso ocurre aquí. Y el proceso de conversión de vapor a líquido es un proceso de compresión indirecta. ¿Por qué? Porque el volumen del gas es grande y el volumen del líquido es pequeño, ¿no es cierto? Estamos produciendo una compresión y un enfriamiento. Una vez que tenemos el gas a su máxima presión, entonces lo expandimos, o sea, le reducimos la presión. Se le reduce la presión, es una expansión adiabática, esa reducción de presión pasa de 3 a 4 a entropía constante. Y una vez que tenemos el gas a esa presión, ya está listo para absorber calor, lo que ocurre en el proceso 4.1, ¿no? En un ciclo frigorífico, esta parte es la parte donde el refrigerante o el líquido refrigerante o el gas refrigerante que circula por aquí es donde absorbe calor. En este punto le damos las condiciones de presión y temperatura adecuadas para que este gas o este líquido en el punto 4 pueda absorber calor, ¿ya? Entonces aquí absorbe calor y se convierte en vapor. Aquí está líquido y aquí está vapor, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre con el refrigerante en el refrigerador de su casa, ¿no? En un momento está líquido, llega al freezer que está en la parte superior, llega como líquido, absorbe calor y se convierte en vapor. Y para absorber calor, ¿qué necesita? Necesita extraer calor de todo lo que lo rodea, ¿no? Que por lo general son los productos. Los productos que están ahí, cualquier producto que haya, ¿no? Cualquier producto que haya le extrae calor y se convierte este líquido en vapor. Todo líquido, para convertirlo en vapor, ¿qué hacemos? Le suministramos calor, ¿no es cierto? Ustedes cuando quieren hacer hervir agua, ¿qué hacen? Pues le suministran calor. Ponen un poquito de agua en la tetera, lo ponen ahí, calienta, pero en este caso, este elemento que está circulando absorbe calor sin necesidad de
suministrarle ese tipo de energía. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle las condiciones de presión adecuadas. Le bajamos la presión hasta la presión atmosférica y ya le damos las condiciones para que este líquido pueda absorber calor. Pues ese es el ciclo invertido de Carnot. ¿Ya? Entonces, este líquido absorbe calor, se convierte en vapor. Para convertirlo nuevamente en líquido, ¿qué hacemos? Lo comprimimos, en el compresor lo comprimimos, incrementamos la presión y la temperatura. Una vez caliente, cedemos ese calor, lo convertimos en líquido, alta presión, lo expandimos y así está circulando permanentemente. Entonces, ¿cómo calculamos la eficiencia? El calor absorbido, ¿cuánto de calor absorbe? Aquí, este calor que ingresa al sistema sobre el trabajo gastado, ¿no? ¿Cuánto de trabajo se gasta para absorber ese calor? Calor absorbido es Q1, trabajo es Q2 menos Q1. Esto también lo podemos expresar como relación de temperaturas, ¿no? Temperatura 1 sobre temperatura 2 menos temperatura 2. Ya esto es el ideal, ¿no es cierto? Y esto es el real. A esta eficiencia también se le llama CO, ¿ya? O sea, coeficiente de performance. Coeficiente de performance. También se le llama así, CO, ¿ya? Coeficiente de performance. Bien, entonces aquí tenemos 1-2 compresión adiabática, 1-2 compresión adiabática, 2-3 compresión isoterma, temperatura constante, las dos naranjas son isotermas, 3-4 expansión adiabática, expansión ¿por qué? Porque la presión está bajando, y 4-1 expansión isoterma, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen está creciendo. Entonces, ese es el ciclo invertido de Carnot. Ciclo productor de frío, ¿no? Ciclo que produce frío. ¿Y las fechas? 29, ¿no? Sí, 29. A ver, Avendaño. Presente. Carreto. Barrios. Presente, ingeniero. Verdilla. Cáceres. Ahí tenemos ciclo, pero en coordenadas diferentes, ¿no? En coordenadas de temperatura y entropía. El ciclo de Carnot invertido igual tiene la secuencia inversa, ¿no? Tenemos el proceso 1-2 compresión, la temperatura se incrementa en un proceso de compresión. 2-3 cesión de calor, temperatura constante, proceso isotermo. 3-4 expansión, reducción de volumen. Y 4-1 absorción de calor en un proceso isótermo. O sea, tenemos dos procesos isotermos y dos procesos adiabáticos. Igual, ¿no? Lo único que son invertidos, ¿no? Giran al revés, nada más. Entonces, nosotros sabemos que el COP, o el coeficiente de performance, es Q1 sobre el trabajo, ¿no? Q1 sobre el trabajo, el calor que ingresa al sistema o el calor que absorbe el sistema sobre el trabajo realizado para absorber ese calor. Entonces, teniendo en cuenta esta gráfica, vamos a calcular, o vamos a ver el COP, ¿ya? Para demostrar que es igual a esta relación de temperatura. Entonces, Q2, ¿qué cosa es? Temperatura 2, aquí está, temperatura 2, por la diferencia de S2 menos S3. Si restamos
este punto menos este punto multiplicado por T2, vamos a tener todo esto de abajo, ¿no? Todo eso de abajo. 1, de igual manera, si restamos el punto 1 menos el punto 4, ¿no? Multiplicado por la temperatura 1, recordemos que esto es S, y esto también es S, S4, S1 menos S4, tenemos este segmento, multiplicado por la temperatura tenemos todo esto, ¿no? Entonces ya tenemos Q2, que sería todo. Si le restamos esto, nos queda lo de aquí, no lo de aquí. Entonces el trabajo va a ser Q2 menos Q1. Entonces si restamos Q sub 2 en esta forma, ¿qué tenemos? Q1. Q1 es esto. Ahí está Q1. El trabajo, ¿qué cosa es? Q sub 2 menos Q sub 1, ¿no? Ahí está el trabajo. Q sub 2, aquí está Q sub 2. Q2. Y aquí está Q1. Q1. Y esto es Q1, ¿no es cierto? Q1. Pero sabemos que S1 es igual a S2. S1 es igual a S2. Y S4 es igual a S3. O sea, la entropía 1 es igual a la entropía 2 y la entropía 4 es igual a la entropía 3. ¿Por qué? Porque están en la misma vertical. Entonces, S1 y S4 se eliminan, y como es S1 y S4 menos S4 es igual a S2 menos S1, también se elimina. ¿Y qué nos queda? Nos queda solamente temperatura. Temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 1. Entonces el COP es equivalente a la relación de temperatura. Lo que es lo mismo, temperatura fría sobre temperatura caliente menos temperatura fría, ¿no? Para calcular el COP o temperatura caliente menos temperatura. Con eso tenemos el COP. Un ciclo frigorífico o un ciclo invertido de Carnot es esto de aquí, ¿no? Habíamos dicho que es la compresión, la condensación, que es una parte. Esto es a presión constante y esto es a temperatura constante. Esto es reducción de presión, ¿no? Una expansión, y esto es a temperatura constante. Habíamos dicho que dos son a temperatura constante y dos son adiabáticos, ¿no? Este es adiabático y este también es adiabático. Entonces, este proceso de compresión se produce aquí, en este aparato de compresor. Del compresor pasa al condensador, que es una rejilla donde se elimina el calor. Aquí se cede el calor. Aquí el calor se elimina al medio ambiente. De ahí pasa a un aparato que es una válvula de expansión que expande el refrigerante, que le reduce la presión. Y de ahí pasa al evaporador, que es lo que ustedes le llaman el freezer, ¿no? O el congelador. Ahí es donde absorbe calor y el refrigerante que llega al líquido se evapora, ¿no? Absorbe calor y se evapora. Entonces, eso es lo que ocurre en un ciclo frigorífico, ¿no? Y eso es lo que tienen en su casa, así, parecido, ¿no? Entonces, ahí funciona el ciclo invertido de Carnot, ¿no? Ciclo invertido de Carnot.
absorbe calor en un lado y lo cede en el otro. Entonces, si a ustedes le preguntan en su casa, a ver, hijito, ¿cómo funciona el refrigerador? Ahí lo sé, ¿no? Ya lo pueden explicar. Y si no, pregunten, a ver. Bien, si ustedes ven en la parte posterior del refrigerador, en la parte baja hay una bolita negra. Esa bolita negra, que más o menos tiene esta forma, se llama compresor. Compresor. En este compresor, ahí dentro, que es hermético, hay un motorcito pequeñito y un compresor. Hay un motor compresor. ¿Ya? Todo está dentro. Tiene esa forma por seguridad. Porque siempre en casa a veces hay niños, pueden meter la mano y no debe haber partes movibles. Por eso todo está sellado. ¿Ya? Hay otros compresores, lógicamente, para la industria, que son abiertos, ¿no? Mucho más grandes, pero para el uso doméstico tienen esa forma, ¿no? Son compresores muy pequeñitos, de capacidad fraccional, de repente de 1/3 de HP, medio HP, ¿no? Y que gastan poca energía. ¿Cuál es la función? Comprimir el refrigerante. Llega el refrigerante al estado de vapor, aquí, vapor frío, parece ilógico, ¿no?, que el vapor sea frío, pero el vapor llega a la temperatura del... ¿A qué temperatura estará su freezer? Más o menos, ¿no? Menos 8 grados, menos 10 grados, por ahí. Supongamos. Entonces, ese refrigerante llega líquido, se evapora y sale el vapor a esa temperatura. Vamos a tener vapor frío. Ese vapor frío hay que comprimirlo. Lo apretamos ahí. Al reducirse de un volumen grande a un volumen pequeño, ¿qué va a ocurrir? Va a incrementar la presión y la temperatura. Siempre ocurre eso. Nosotros reducimos el volumen de algo, de un gas, la presión aumenta y la temperatura aumenta. ¿Ya? Entonces, eso hacemos aquí. Comprimimos, incrementamos la presión desde aquí hasta aquí. Presionamos. Entonces, y aquí ya no va a estar frío, aquí va a estar caliente, ¿no es cierto? Vamos a tener vapor caliente. Ese vapor caliente pasa por el condensador, por aquí. Y este condensador está enfriado por aire. A veces lo arrinconamos al refrigerador ahí que ni aire le da. Debería darle aire para que se lleve el calor. Por eso siempre nos dicen, ¿no?, cuando ustedes compran el refrigerador, dicen colocar en un lugar ventilado. Es para eso, para que se ventile este aparato que se llama condensador. Pero no, ¿qué hacemos? Lo arrinconamos, lo más oculto que hay. Y a pesar de ello, ahí cede calor, el aire que ingresa se lleva el calor y convierte este vapor caliente, lo convierte a líquido. ¿Ya? Ese vapor lo convierte a líquido, ¿por qué? Porque está cediendo calor, lo enfría, ya lo enfría. Condensa, ¿se acuerdan, no? Condensar agua, pasar de vapor a líquido, condensar agua. Bien, entonces, ese vapor lo convertimos a líquido, pero está a alta presión todavía, ¿no? Le expandimos, hacemos lo inverso de aquí, regresamos así, otra vez volumen grande. Al incrementar el volumen, reducimos la presión, ¿ya? Reducimos la presión y le damos las condiciones para que nuevamente este líquido se evapore. Ese líquido se evapora, absorbe calor, se comprime, se condensa, se expande y así está. Permanentemente dando vueltas. Vuelta y vuelta, absorbiendo calor, cediendo calor, absorbiendo calor, cediendo. Eso es lo que hace el refrigerador, ¿no? Todo el tiempo. El refrigerador nunca se para, salvo que lo quieran deshielar. Aunque ahora ya viene con deshielo automático, ¿no?
Ya se deshiela automáticamente, ya no hay necesidad de parar y funciona permanentemente. ¿Alguna consulta? Ya esto lo vamos a ver el próximo año. Vamos a ver todo lo que es producción de todo un par de cursos. ¿Cuántos procesos? 4. 2 adiabáticos y 2 isotérmicos. Cuando utilizamos en un proceso diabático, ¿qué relación utilizamos? En un proceso diabático, ¿qué relación utilizamos? A ver, de memoria tiene que decirlo. Presión, volumen y temperatura. Temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual. Ya fue. A volumen 2, volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K menos 1. Y esto es igual a temperatura, perdón, a presión 2 sobre presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K. ¿Ya? Repasen, ¿no? En la próxima clase vamos a ver problemas. Si es que repasen todo lo que hemos visto ahora para ver problemas. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Es feriado? ¿De quién es cumpleaños? De los santos. ¿Es primero el viernes? Sí. Pensé que era el lunes. Había pensado. Así es primero, no hay clase. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? De todas maneras les voy a colocar los problemas. Les voy a colocar los problemas en el aula virtual. Los repasan y el día lunes, martes le damos una mirada, ¿verdad? Entonces, pueden participar. ¿Ya? No lo dejen para el final. Siempre aseguren su participación. Recuerden que no quiero caras tristes al final, ¿ah? Y eso va a depende de ustedes, ¿no? Tienen todas las oportunidades del caso, pero no quieren, creo, aprobar.